Muy buenos días, un saludo especial a todas las personas que nos acompañan, que tienen por objeto de vida el ejercicio en el campo más bello que es la educación. Y como dice Foucault, hoy abrimos una ventana donde antes solo existía una pared. Desde la Colombia humana, UP, presente. Muchas gracias, señor presidente. Pues primero, pues hacer el llamado en principio al ejercicio de lo educado. Y lo educado como propósito que lastimosamente cuando se presentaba en el plan de desarrollo no aparecía por ninguna parte, en el plan de desarrollo, en la formulación del plan de desarrollo, un Quindío educado, una educación para el Quindío, sino que aparecía una serie de actividades y más bien un derrotero de gastos. La importancia que cobra la educación, no por ser hoy, digamos, un espacio donde se genera una inversión estatal y donde se dedican más a hacer ese tipo de justificaciones siempre con relaciones a los gastos generados y no al propósito mismo de la educación, que es la construcción de un sujeto en términos de una sociedad. Digamos que llama mucho la atención y por eso la importancia y la relevancia que hoy se tiene, porque tal vez la educación es el último rincón donde podemos expresar la condición de humanidad en términos de lo humano que nosotros construimos. Es la construcción del hombre en función de lo social, es el ejercicio mismo del intelecto y de la creación. Luego no se puede reducir simplemente a indicadores obtenidos y a indicadores cumplidos, porque estamos hablando de seres humanos, de propósitos, no como un acto de esencialismo cuando hablamos de educación, o cuando tomamos la educación como el propósito y el fin, y siempre recurrimos a ella para decir, es que la educación es la salida de la brecha en la que estamos, de la inequidad en la cual nos encontramos, sino se debe hacer un ejercicio consciente de lo que nosotros constituimos hoy como sociedad y que realmente el ejercicio consciente del acto educativo corresponde a esa máxima de humanidad, incluso que nos plantea Freire en cada una de sus expresiones, que nosotros podemos verlo en el acto social, que podemos referenciarlo desde cada uno de los autores que han pensado como humanidad el acto educativo, pero que hoy lastimosamente se ve reflejado únicamente en un listado de gastos e inversiones y que olvidan el principio de lo humano en el ejercicio de la educación. Por eso hoy este control político tiene una dimensión más allá de decir se hizo o no se hizo, como aparece, no diría yo respuesta a un cuestionario, sino justificaciones a unas preguntas. Y eso me llama mucho la atención, porque cuando yo hago una afirmación yo tengo que sacar aquí todos los documentos, pero cuando uno mira y contrasta con lo que se encuentra en las instituciones educativas, es diametralmente diferente a lo que plantean en no respuestas, a las justificaciones frente a unos cuestionamientos que se hacen. Por eso hoy me parece que es muy importante, no solo que queden las claridades expuestas, sino que se muestre un horizonte hacia dónde se camina en el departamento del Quindío en términos educativos. Yo creo que simplemente ya es esperar a que la secretaria nos dé cuenta de estos temas que se tocaron ahí, que iban desde el PAE, alternancia, calidad educativa, y de las estrategias que se querían implementar desde las condiciones y construcciones desde la Secretaría de Educación y entrar luego en el ejercicio ya propio del debate. Ya le entrego entonces la palabra a la señora secretaria y agradecerles a todos los asistentes aquí el ejercicio del interés por lo que debería ser el eje fundamental de nuestro departamento, la educación del departamento del Quindío, y que no sea una discusión por un control político, sea una discusión permanente y participativa en la construcción del Quindío educado que queremos y cómo lo queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo insisto sobre lo que representa la educación no para el departamento, lo que representa la educación. La educación representa brindar oportunidades
a quienes se encuentran en peores condiciones. Sin embargo, aquí encontramos una brecha inmensa en el campo y que lo genera además el campo educativo. Y el campo educativo, por eso que se ha debatido aquí, es que en términos de calidad educativa se ha perdido lo que es la esencia de la educación. Aquí en el departamento, y me acojo a lo que decía ahora Héctor Elías, nos han faltado la verdad, nos han faltado la precisión, nos han faltado a los acuerdos mismos que se han generado, porque se han dedicado a presentar una serie de indicadores que no dicen nada. Yo voy a introducir la educación. Para establecer el ejercicio educativo tenemos que referenciar dos elementos, la educabilidad y la enseñabilidad. Voy a ponerlo en cortico, sin referentes. La educabilidad es la disposición del maestro para, digamos, sentarse a hacer su ejercicio como docente. La disposición, lo estoy poniendo en cortico, no estoy citando. Y la enseñabilidad, y la educabilidad es la del estudiante para sentarse a aprender, ¿no? La disposición que tiene, la provocación, el encantamiento por transformar su condición de construcción. Aquí se perdió, aquí la educabilidad y la enseñabilidad desapareció. Y desapareció porque, como lo decía Héctor Elías, aquí no existe un programa educativo, no existe un programa de calidad educativa, no existe absolutamente nada que tenga que ver con lo que es el ejercicio educativo. Aquí lo educativo se retornó a un manejo de información que es casi que vulgar, y un manejo de información que se da lo dicho por lo aprendido y lo repetido por lo dicho por lo enseñado y lo repetido por lo aprendido, y eso no transforma ni genera nada distinto. Un manejo de información que no transforma al otro, donde no se motiva, donde las limitantes físicas, las limitantes mecánicas, las limitantes que se tienen han generado un bloqueo en este ejercicio. Hoy no podemos hablar de un sistema educativo que funciona en el departamento del Quindío, porque no hay ni siquiera un programa educativo. Desde el plan de desarrollo lo advertí. Cuando lo plantean no aparece un propósito educativo para el departamento del Quindío. Está ausente. Y esa ausencia genera una condición es que hagan lo que quieran. Entonces se cita lo que hace el profe José Noé. José Noé lo conozco desde hace muchos años, un brillantísimo maestro, que desde el Colegio Naranjal ha alcanzado logros a nivel internacional para las instituciones donde ha funcionado y para las secretarías de educación, con procesos de innovación. Pues es un acto individual. No digan que es un proceso generado pues desde las políticas de calidad de la Secretaría de Educación. A mí me da mucha pena, pero a mí el reconocimiento que entrega el Ministerio de Educación Nacional me hace recordar una fábula, y lo voy a poner aquí para que me entiendan lo que quiero decir. Del panadero que tenía como indicador que era el que más panes vendía, entonces lo consideraban la mejor panadería. Y la gente compraba los panes no para alimentarse, sino para trancar las puertas porque eran muy duros. Entonces el éxito cambia entre el indicador de vender muchos panes a la calidad que se tiene como producto terminado, y eso es lo que sucede con la educación hoy. Están llenos de indicadores que se constituye una serie de actividades que ni siquiera se cumplen. Y eso atenta contra la condición de vida, no solo de los maestros, porque si el maestro es un eje fundamental dentro del ejercicio educativo, la comunidad educativa, como lo establece la misma Ley General de la Educación, se extiende a todo el área de influencia de la institución, familia, vecinos y demás. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio que debería de generar una serie de responsabilidades. Cuando uno llama control político, uno espera que las respuestas sean claras en el ejercicio de que, lo que decía, no era cumplir con indicadores, no es determinar o responder de manera, ¿qué digo yo?, para no caer en un mal indicador, sino demostrar cuáles son las actuaciones que se tienen y podamos verlo en cada uno de los elementos. Yo voy a tomar una definición, porque ahí me parece que aquí se han vivido cosas que son absolutamente delicadas. El acoso laboral
hace referencia tanto a la acción de un hostigador u hostigadores conducentes a producir miedo, terror, desprecio, desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo. Yo escucho a Héctor Elías frente al diagnóstico de lo que viven los maestros y se constituye un acoso laboral. La negación de los derechos mismos que tienen los maestros y maestras. Eso hace parte del acoso laboral. El acoso evidenciado y puesto en personas de instituciones educativas para que inicien un proceso de alternancia sin preparación, eso es acoso laboral. El que no se permita una revisión de las instituciones educativas en sus locaciones, además diciendo, argumentando, y espero que lo tengan todos fresquito en la memoria, porque lo hicimos como denuncia a diciembre del año pasado, que no le permitieron la entrada a la comisión del SUTEC para revisar las instalaciones de las instituciones educativas, porque decían que tenían un estudio. Pero cuando vamos a las instituciones educativas, resulta que no han recibido ni siquiera visita, que las avale para generar alternancia y empiezan e inician alternancia, ni obligan a sus maestros a generar alternancia. Y digo obligan, porque si no los someten a una serie de acosos, incluso echando a los padres sobre los maestros, que lo cual hemos sido testigos, porque me ha acompañado de algunos maestros en algunos casos. Hace 10 días estuvimos en Pijao y vimos que esa condición de conectividad no existe, que en la Mariela todavía siguen haciendo rifas a ver si consiguen los equipos o un celular al menos para los muchachos, y eso se repite en casi todas las instituciones educativas, ni que hablar de agua potable que no existe en las instituciones rurales. Ah, pero es que eso es estructural. Y entonces, ¿cómo se somete la condición de vida de toda la comunidad educativa frente a eso que se está viviendo hoy? A mí me parece que es terrible porque, por ejemplo, se habla de la construcción de módulos por parte de los maestros y todo esto. A mí me preocupa una cosa porque pues cuando uno genera un documento, genera algo, lo primero que uno se preocupa en términos académicos son por los derechos de autor. Yo quisiera saber si a los maestros les reconocen los derechos de autor para la divulgación de esos procesos y para la subida a las plataformas. Hay un texto que están haciendo, el proceso de matemáticas tampoco se está dando en condición de COVID. El proceso de la profe Marta es un proceso absolutamente admirable que viene de muchísimos años atrás, que realmente entonces lo que uno ve es que ahora lo que hacen es intentar cosechar eso, pero con un bajón increíble con lo que se presentó el año pasado porque no se hizo absolutamente nada. Cuando uno pregunta por procesos de formación, no existe procesos de formación. Hay capacitaciones, charlas de un día. Eso no es formación. La formación es totalmente distinta. Cuando uno habla de la Universidad del Quindío, pareciera que estuviera hablando uno del Coco, en Secretaría de Educación. Yo no entiendo por qué las becas se van para la Universidad Alexander von Humboldt, que vale 4 millones de pesos, para la Gran Colombia, que vale 3 millones y pedazo, y las becas no se aplican con la Universidad de Quindío, que tiene una oferta académica mucho más amplia, que además en términos de calidad tiene mucho más y representa mucho más calidad formativa que las instituciones de carácter privado. O si ese convenio con Cámara de Comercio obliga a que todo se haga también a través de sus entidades prestadoras de estos ejercicios. Las funciones de la red de aprendizajes, pues no cabe decir sino que eso realmente no corresponde a un programa, sino a una serie de actividades sueltas. Y no es un programa porque no le apunta a nada constitutivo dentro de lo que es el campo de la educación. Nosotros recogemos los elementos de campo que son totalmente diferentes a lo que se presenta como indicadores. Hace 8 días se entregaron 2.000 y pico y llegaron en la respuesta como si fuera el resultado de lo actuado en el 2020. Nosotros recibimos unas respuestas que no corresponden frente al PAE, pero realmente eso yo creo que a todos los diputados nos, digamos que nos impactó muy fuerte la condición del PAE, y máxime cuando la respuesta desde la Secretaría de Educación dice que hacen acompañamiento desde el empaque, desde los procesos, pero ese acompañamiento no hace verificación de absolutamente nada. Porque lo que uno encuentra cuando hace la revisión en campo es que casi todos los paquetes tienen un faltante.
sean unas galletas, sean un atún, sean una cosa. Entonces, ¿dónde está el ejercicio efectivo? Y la pregunta estaba encaminada era conocer los controles, no porque fuera responsable, sino porque sí tiene que controlar esos elementos que allí se están entregando, y con una diferencia sustancial entre lo que aparece en un contrato y lo que se entrega. Y no porque se quede en el 45% del ente administrativo, sino porque le están asignando unos costos, unos sobrecostos, que llegan casi al 100%, donde aparece una facturación de entrega a los niños de 62.000 pesos y usted lo compra en cualquier tienda y vale 30.000 pesos. Entonces, ¿dónde está la verificación? Ahí se necesita es una actuación de la Secretaría de Educación. Hombre, ¿quién más? ¿Quién más es responsable de por lo menos hacer la verificación, de hacer el acompañamiento? Cuando hablamos de todas las condiciones, había una pregunta sobre la empresa de vigilancia, y entonces le hablan a uno de las funciones de la empresa de vigilancia, pero como lo dice Héctor Elías, ¿dónde están las funciones del maestro? ¿Cuál es su objeto de contrato? Porque al maestro sí le toca ocuparse de la puerta, de lavar baños, de asear, de absolutamente todo lo que tiene que ver con su institución educativa, con su salón de clase. Pero los celadores no están, como una empresa Bicol, que sabemos cómo funciona, únicamente para abrir y cerrar la puerta. Entonces me parece que es muy determinante eso. Yo preguntaría también por la contratación de las aseadoras a nivel departamental, de la asignación presupuestal para la implementación de la planta, cómo se usa. Ahí sí que quedé frío cuando dice que estamos por encima de la media, y uno mira la media nacional y esto es una locura, porque el análisis de los resultados de pruebas saber son diferentes. O sea, el análisis que yo entiendo que se hace de pruebas saber es muy distinto a lo que están presentando. Porque es que cuando las pruebas saber nos sirven es para evidenciar realmente los procesos educativos. Nos validan procesos y ahí no hay proceso. Cuando uno empieza a mirar esto, pues hombre, qué más sensible que la educación, lo que puede marcar la diferencia en términos de una sociedad, en términos de equidad. Y que el departamento del Quindío se encuentre, ojo, bajo estas condiciones. Ahora está hablando la secretaria de las adecuaciones de los manuales de convivencia con la población OSIG, y resulta que hablo con la profe Carmen Aide y con Natalie, y apenas la llamaron esta semana a una reunión. Tenían otro hoy, creo que lo suspendieron. Y el de esta semana no se pudo hacer, entiendo yo. Entonces no se puede decir que se está haciendo cuando eso fue construido desde hace 2 años. Se le presentó iniciando proceso el año pasado. Y eso es fundamental. Los procesos de educación inclusiva, eso sí que lo siente uno. Porque el indicador no puede ser el número de personas contratadas para la atención a la población. La educación inclusiva tiene que ver con elementos tan variables que va desde lo cultural hasta la condición de discapacidad, incluyendo las necesidades educativas especiales, y entiendo que lo único que están atendiendo son necesidades educativas especiales, que no corresponden a los otros procesos de interculturalidad. En Pijao nos lo pedía la rectora, la contratación de etnoeducadores aquí en el departamento. Hay una política pública afro donde quedó incluido también la etnoeducación afro, donde tampoco se ha asumido esa condición, donde no se ha incluido la diversidad de género como elemento fundamental dentro de los procesos de manuales de convivencia, donde nosotros estamos ausentes en un proceso de formación integrado dentro de lo que es. Entonces no hay un programa, no hay un proyecto de educación para el departamento del Quindío. Decir que se cumple, que se entregan, lo que decía Héctor Elías ahora, frente a las tablets, son tablets que se entregaron, creo que fue en el 2013, 2014, que son realmente obsoletas, que su conexión es absolutamente inestable, que no cumple ninguna funcionalidad, que cuando se entregaron con unos programas que realmente en lo pedagógico, y en eso sí me gustaría extenderme, ojalá pudiera tener el espacio para hacerlo, pero da grima
porque formando niños, la educación, que es lo que nos puede construir el futuro, con lo más retrógradas tendencias, utilizando unos manuales de Comenio del año 1600, cuando los establecen, utilizando métodos que hablan de motivados desde Celestín Freinet del 50. Y eso es lo que se está presentando para formar el futuro de nuestro departamento. Eso no está cerrando brechas, lo que está haciendo es abriendo unas brechas sociales impresionantes en nuestro departamento, porque la educación debe ser el eje fundamental para el desarrollo y crecimiento en carácter social de una región. Y aquí se ve agredida, por no llamarlo de otra forma, vulnerada en todos los sentidos, porque se está afectando el estudiante, se está afectando los padres de familia, los maestros, los docentes, y se afecta a toda una región por la falta de un horizonte en términos educativos, porque faltan los acuerdos. Yo estuve en la reunión el 15 de enero, Héctor, con ustedes y la Secretaria de Educación, y el compromiso era que después de Semana Santa se abría alternancia, pero a los 5 días llegó la secretaria y entonces abrieron alternancia. Eso da cuenta de cómo se programa la educación en el departamento del Quindío, de cómo se juega con la vida de las personas que hacen parte de esa comunidad educativa. Aquí lo primero que hay que llamar es al respeto, a la vida, a la dignidad del docente, a la dignidad de las docentes, las maestras. Esas cifras de enfermedades mentales no son gratuitas. Cuando hablamos de un puesto de trabajo, piensen, mi señora es maestra, y hasta las 10, 11 de la noche sentada en un escritorio, que si uno tiene la forma, pues le compra una silla ergonómica, si no sentados, como ve uno a los maestros trabajando en la mesa del comedor. La conectividad por cuenta del docente, todo lo que expuso Héctor. Entonces, que me digan para dónde está eso, para qué sirve una Secretaría de Educación. Si no se puede garantizar calidad educativa, no se puede garantizar la seguridad, no se puede garantizar la vida ni siquiera. Se pone en riesgo las condiciones de vida de quienes están metidos en el sistema. Por eso para mí era urgente hacer este ejercicio de control político a la Secretaría de Educación, porque se han violado, se ha abusado y no se está cumpliendo. Presentar indicadores, constatémoslos uno a uno, y los invito a que hagan el ejercicio como lo he hecho, visitando las instituciones educativas, porque no cuentan ni siquiera con ventilación, y mucho menos con agua potable en las rurales. Pues poner en juego la vida aquí, de niños y de docentes, es vulgar. Hablar aquí de que se está trabajando con las orientadoras en las instituciones educativas no corresponde a lo real. Hay una desarticulación entre las maestras orientadoras y la Secretaría de Educación departamental. Aquí eso no existe. Por eso aquí se tienen que tomar determinaciones, y espero que las tomemos, porque si esto no se corrige, estamos poniendo en vilo el futuro de una región. Si una región está parada sobre la educación, si la proyección de cambio está sentado en un proceso educativo, no hay futuro para el departamento del Quindío. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. No, simplemente hacer manifiesto que, pues definitivamente el yo creo puede más el yo conozco, porque es lamentable. Y que, pues para no entrar, creería yo, en un respondo, luego yo digo, y entonces usted dice, y yo digo, hay una figura que es la moción de mejoramiento, y me gustaría poner la consideración de los diputados para eso, donde están las inconformidades frente a la Secretaría de Educación, presentara justamente, tuviera la oportunidad de una sesión y no responder aquí rápidamente como se responde con indicadores, tengo, cumplo, llevo y hago, sin soportes, ¿cierto? Poder avanzar dentro del ejercicio de control político, pues porque la verdad, pues uno ve que opera más la maquinaria de coalición que la razón,
y pues llevarlo a una instancia donde realmente se argumente y no se responda de manera reactiva para quedar bien. Entonces quisiera simplemente que se pudiera a consideración la moción de mejoramiento, de la oportunidad para presentar un plan de mejoramiento frente a las inquietudes planteadas en este control político, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero, pues digamos que argumentar lo argumentado ya, porque hablar desde el yo creo, pues es mucho más simple, es mucho más difícil cuestionar con argumentos, porque pues a uno le toca andar siempre buscando las pruebas, mientras que el yo creo simplemente queda ahí, en ese vacío, ¿no? Me llama mucho la atención de que se diga que hay un plan porque está el plan nacional y está el plan que se aprobó, el plan de desarrollo, pero recuerde que el plan de desarrollo pues no hablaba de educación, hablaba de un checklist que había que cumplirle al plan nacional. En ese sentido, pues no habría necesidad de un secretario o de una secretaria de educación, porque simplemente se transmite y listo. Aquí lo que se está pidiendo es un tono para mejorar la calidad. Pensando, hay que entender primero que la educación no es un acto generalizante. Esto no es una escuela, no es para escuelas de adiestramiento de perros, donde todos hagan lo mismo y den la pata cuando le dan un incentivo. Aquí se trabaja con seres humanos. Y por eso mi principio, y cuando yo empecé a hablar, era hablar de humanizar, y eso es lo que se ha perdido. A mí me llama la atención que la secretaria hable de la dignidad de los maestros, cuando ha pasado por encima de ellos cuántas veces. Y ustedes han sido testigos por mis reclamos cada vez que pasa por encima de la dignidad de los maestros. Y el primer deber ser de la Secretaría es con los docentes, que es con quien tiene el contrato directo. A mí me apena, yo quisiera hablar de cada elemento aquí, y es una lástima que pueda más la ley de bancadas que la razón. Yo simplemente, pues tenemos otras opciones, ¿no? Esto no es lo único. Hay otros elementos de seguimiento y acompañamiento. Se trata de mejorar los procesos de educación, que se acabe el hostigamiento a los maestros, que se acabe el hostigamiento a las instituciones educativas, que se acabe ese hostigamiento que se está generando, la falta de garantías para los maestros que denuncian, como la maestra que denuncia y enseguida es acosada. No se puede dejar en responsabilidad de los niños la decisión de asumir una decisión donde está poniendo en riesgo su vida. ¿Que hay necesidades en las familias? Claro que sí, pero el Estado debe ser garante. Y en este caso es la Secretaría de Educación quien es garante y responsable por lo que sucede. Les recuerdo, yo les envié al chat de diputados una noticia donde en Caldas se presentaron cierres porque no se tomaron las medidas de bioseguridad. Entonces, pues a mí simplemente sí me quedaría que quedara la constancia de que aquí se busca, es en principio, generar un tono en términos de la educación. La educación no es un proceso de inversión únicamente. Hay que trabajar es con las personas que hacen parte de este sistema educativo. Y por eso, pues, seguiremos adelante, compañeros, trabajando en la educación, como formador de formadores lo digo, como objeto de estudio y de investigación lo sigo haciendo y seguiré acompañando a todas las instituciones educativas del departamento, poniendo en evidencia cada uno de los elementos y cada uno de los abusos generados desde Secretaría de Educación. Muchas gracias.